Tengo el honor, el privilegio de presentarles este trabajo que hemos venido desarrollando con Neighbors Industries, con Arabian Drilling y con Colmena Seguros, con nosotros, López Performance Solutions, como consultores especializados en la rama de desempeño humano. Entonces vamos a hablar un poco de competencias no técnicas y específicamente de la que más influye en el proceso de toma de decisiones del ser humano, que es la conciencia situacional. Tenemos 3 puntos a tocar: por qué nos enfocamos en la conciencia situacional, cómo lo hacemos, y después vamos a presentar 2 casos de estudio, uno de Neighbors y otro de Arabian Drilling. Entrando en materia, ¿por qué? ¿Por qué las competencias no técnicas y por qué conciencia situacional? Entonces, este estudio de la Comisión Europea muestra que en las industrias de alto riesgo, como la aviación, la nuclear, la nuestra, se ha evolucionado en los sistemas de gestión y hoy en día tenemos procedimientos y sistemas de competencias técnicas muy sólidos. El problema está en el error humano. Entonces, esta gráfica muestra de este estudio de la Comisión Europea que entre el 70 y el 90% de los incidentes en industrias de alto riesgo tienen el error humano como un componente, como un factor contribuyente, ¿sí? Por eso estamos metidos en esta jornada de ver cómo podemos entender el error humano y cómo podemos ayudarle a la gente a que minimice la probabilidad de tener un error en operaciones de alto riesgo, ¿sí? Yo recuerdo en la trayectoria que yo tengo profesional que muchas veces las investigaciones de los accidentes resultan en que hubo error humano, ¿sí? Pero era como estrellarnos contra una pared porque no sabíamos qué hacer con eso. En algunos casos decíamos, hubo error humano, entonces entrénelo otra vez. O hubo error humano, entonces échelo porque qué bruto, ¿sí? Entonces, digamos que yo me di a la tarea de investigar qué había en la academia y qué hay en otras industrias para entender mejor qué causa el error humano y cómo lo podemos minimizar. Y en este caso en particular, para el caso de las competencias no técnicas, encontré entre otros trabajos. Este trabajo es hecho por los profesores Ensley y Garland, y ellos están enfocados más que todo en la industria de la aviación. Entonces, lo que hicimos fue adaptar la aproximación que ellos tienen para lograr que los pilotos y los controladores de vuelo mantengan un nivel de conciencia situacional óptimo que les permita monitorear qué está sucediendo en el entorno y tomar las mejores decisiones. De eso se trata, ¿sí? Entonces, quisiera arrancar ofreciéndoles la definición que tienen ellos de conciencia situacional, ¿sí? Es la percepción de los elementos en el ambiente con respecto al tiempo y el espacio. O sea, el tiempo es muy importante en la toma de decisiones cuando tú tienes una operación de riesgo. Y el espacio. Pero no solamente la percepción de lo que está pasando, sino también la comprensión del riesgo asociado a esa situación y también tu habilidad de proyectar qué puede suceder. El cerebro humano tiende a proyectar una sola cosa, a anticipar una sola cosa, y eso que anticipa normalmente es lo que más me conviene, ¿sí? El tema es, y es lo que hacen los pilotos, es educar el cerebro para poder ofrecerle de manera racional 2, 3, 4 alternativas de anticipación de manera que se enriquezca el proceso de toma de decisiones. De eso se trata, ¿sí? Importante resaltar que la conciencia situacional viene antes de la toma de decisiones, no es parte de la toma de decisiones. Yo tengo que tener conciencia de la situación para tomar mis mejores decisiones y manejar el riesgo de mejor manera. Este es un modelo tomado también de Mika Ensley, que es la gurú en el tema. Hablemos entonces del cómo. ¿Cómo es que nosotros estamos proporcionando un incremento estadísticamente significativo en el nivel de competencia de quienes operan en operaciones de alto riesgo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces desarrollamos, utilizando diseño instruccional y andragogía, diseñamos un modelo que es muy innovador por varias razones. Y la primera es que nosotros, como consultores, en lugar de
ir con un escuadrón de consultores a entrenar a los operadores, a la gente, digamos, que está enfrentando las operaciones. Nosotros anclamos esta solución en el sistema de gestión de nuestros clientes a través de un programa de entrenador de entrenadores. Eso es lo que hemos hecho con Neighbors. En Neighbors hemos entrenado 12 entrenadores que ya están entrenando a la gente acompañados con nosotros, pero es muy bueno que quien entrena a la gente no sea el consultor o el clásico HC, sino gente de operaciones. Eso lo estamos haciendo con Independence Drilling también aquí en Colombia y con Arabian Drilling, que es un caso que les voy a mostrar más adelante. Entonces, digamos que nosotros somos los expertos, hemos desarrollado esto, pero al interior de la organización desarrollamos lo que llamamos nosotros nivel 3, que es un entrenador, y esos son los entrenadores que van y hacen el cascade down en la organización. Ese es el modelo. Quiero mostrarles un pequeño video. Bueno, realmente este es un programa pionero a nivel mundial que está ofreciendo Neighbors. Es un programa diferente, es un programa contundente, es un programa sistemático y convincente. Nuestra misión principal, como nos lo han recalcado siempre durante el desarrollo del curso de entrenador de entrenadores, es lograr que todos abramos nuestra mente a ese mundo de acciones o de objetos que vemos día a día en el desarrollo de nuestras labores, porque cada uno de ellos tiene algo que decirnos y ese es el punto al que tenemos que llegar, saber interpretar cada una de esas señales, cada uno de esos puntos. Me permite enfocar con mi grupo de trabajo los niveles de atención, comprensión y anticipación. Esto en pro de tomar las mejores decisiones. El practicar y aplicar esto es nuestro objetivo, en transmitirlo a las demás personas y crear un semillero en conciencia situacional en Neighbors. Es tener la posibilidad de entregarle a la gente esas posibilidades que tiene para anticipar eventos y que finalmente lo lleven a tomar una decisión certera. ¿Sí? Todo esto con el objetivo de que nuestra organización desarrolle el desempeño humano. Ser parte de un programa tan disruptivo es un orgullo. La verdad me ha servido en mi vida personal. Voy a transmitir mi aprendizaje en conciencia situacional a cada una de las personas que entreno. No sé si notaron que los entrenadores son perforadores, son ingenieros, son tool pushers. Hay gente de HC, pero no es la mayoría. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso le da fuerza, le da validez a la aproximación, ¿cierto? ¿Cómo se desarrolla esto? Y esto, digamos que es un espejo de lo que hacen en la industria de la aviación con los pilotos. Se arranca con una medición científica del nivel de competencia del individuo contra los 3 elementos de la conciencia situacional, que es la atención, la comprensión y la anticipación. ¿Cómo se hace eso? Más adelante les voy a dar un poquito más de detalle. Pero arranquemos diciendo que establecemos una línea básica, individual y grupal. Posteriormente, hacemos talleres y simulaciones. Esos talleres son diseñados con casos de estudio de la empresa para que la gente correlacione lo que está viendo con su trabajo del día a día, con múltiples ejercicios que le permiten al individuo entender los conceptos, pero también practicarlos, porque lo que queremos es generar competencias, ¿sí? Y simulaciones. Entonces, dependiendo de las condiciones del cliente, por ejemplo, con Neighbors, en la CUNCIA, Neighbors tiene unos simuladores de perforación de última generación y utilizamos esos simuladores para ir allá y poner al grupo a practicar los 3 elementos de la conciencia situacional. Así lo hacemos. Después de que hacemos esos talleres, medimos nuevamente con esta herramienta que se llama SAGAT, Situation Awareness Global Assessment Technique, fue desarrollada por Ensley. ¿Para qué? Para poder comparar el antes y el después. Y con base en eso, y con un modelo estadístico que se llama medidas repetidas ANOVA, establecemos si hubo un impacto estadísticamente significativo en los niveles de competencia del individuo. ¿Cómo sostenemos la competencia a futuro? Es haciendo las mismas prácticas SAGAT, pero en el campo. Entonces, a cada individuo, dentro de su sistema de competencias, para que mantenga la certificación, tiene que hacer, por ejemplo, en el caso de Neighbors, 2 SAGAT de campo al año, de manera que pueda practicar
y que esto no se convierta simplemente en un entrenamiento de una sola vez. Así se juega el partido. Miremos un poquito el SAGAT. La evaluación SAGAT fue desarrollada por Ensley y Garland para medir las competencias en conciencia situacional de pilotos y controladores de vuelo. Nosotros aplicamos SAGAT como un juego antes y después del entrenamiento, en el que los empleados observan videos de sus operaciones normales y demuestran sus habilidades de atención, comprensión y anticipación durante la corrida del video. Los expertos hacen pausas en momentos predeterminados y les hacen preguntas adicionales. Con base en las respuestas obtenidas, tanto los expertos como el empleado califican sus niveles de atención, comprensión y anticipación, y con esos datos aplicamos el modelo estadístico medidas repetidas ANOVA para determinar si hubo un impacto estadísticamente significativo en sus competencias. En el caso de Neighbors y para el grupo de entrenadores, el modelo estadístico muestra claramente una mejora significativa en las calificaciones SAGAT, fuertemente correlacionada con el entrenamiento y las simulaciones a las cuales estos empleados fueron expuestos. Dice Knowles, que es el experto en aprendizaje de adultos, que una muy buena forma de enseñarle a adultos es jugar. Entonces el SAGAT lo convertimos en un juego. Es una cosa divertida, no nos ponemos bajo presión, sino que les decimos, esto la compañía lo está haciendo para usted, aprovechenlo, ¿sí? Es bien interesante. Cada individuo recibe un reporte con retroalimentación, diciéndole, oiga, usted está aquí, hágalo, ¿sí? Practique en sus operaciones del día a día y en su vida personal. Miremos un poquito el tema de los talleres y simulaciones. Entonces, la parte de los talleres tiene 4 módulos. En el primero se habla de por qué la conciencia situacional es importante, por qué la conciencia situacional es la competencia no técnica que más influye en la calidad de la toma de decisiones, ¿sí? Se habla un poquito de estadísticas de la empresa para relacionar con lo que la gente vive en el día a día. Y en el módulo 2, 3 y 4 se profundiza en cada uno de los elementos de la conciencia situacional. Nuevamente, con casos de estudio, con situaciones reales que le han sucedido a la organización para que haya una correlación directa. Y después se hacen las simulaciones que ya mencioné y que son ganadorísimas porque la gente se pone bajo presión y los que no están haciendo la simulación observan a sus compañeros y les dan retroalimentación. Entonces es una forma de reforzar los conceptos de atención, comprensión y anticipación. Y ya está. Después se hace el SAGAT en campo y se entregan los reportes individuales y reportes grupales para que la gerencia vea cómo se está moviendo la aguja y con base en eso tomemos decisiones. Así se juega el partido. Digamos que así lucen los reportes reales que le llegan al individuo con retroalimentación muy específica que le permiten mejorar, y como les digo, también hacemos reportes grupales que le permiten a la gerencia ver cómo va la organización por grupo, por disciplina, por distrito, en fin. Veamos los casos de éxito. Entonces, para el caso de Arabian Drilling, que es la compañía que tiene más taladros en Saudi Arabia, encontramos que cerca del 70% de los accidentes de los últimos 5 años tenían que ver con fallas de conciencia situacional. Revisamos todos los accidentes y los clasificamos. Un gran tiquete, como lo decíamos al principio, ¿cierto? Y aquí están los resultados a la fecha. Hemos entrenado 16 entrenadores de la organización. Ellos han entrenado 62 personas hasta la fecha. El coeficiente de correlación está menor del coeficiente de varianza, que es el que mide la consistencia de los evaluadores, está menor del 30%, es decir que diferentes evaluadores de los niveles de competencia son muy consistentes, miden de la misma manera. Eso es lo que dice el coeficiente de variación. El Spearman es el que mide la correlación entre el entrenamiento y el incremento en los niveles de competencia. Es una medición estadística. Esto quiere decir, en psicología organizacional, los niveles de correlación están entre el 30 y el 40% normalmente.
Aquí obtuvimos 67%, es muy, muy positivo. Y el 92% de esos 80 personas han mejorado los 3 elementos de conciencia situacional. ¿Sí? De estos 80 que ya pasamos por el proceso, 92% han mostrado una mejora en los 3 elementos de la conciencia situacional. En el caso de Neighbors, aquí en Colombia, encontramos que cerca del 60% de los incidentes tienen que ver con lapsos o fallas en la conciencia situacional, habiendo revisado los últimos 5 años. Y estos son los resultados. Hemos entrenado hasta la semana pasada, creo que ya tuvimos esta semana ya tuvimos otro grupo, estamos en una campaña súper fuerte. Tenemos 12 entrenadores, los testimoniales que vimos son de entrenadores de Neighbors, y el coeficiente de varianza también está por debajo del 30%. La correlación entre el entrenamiento y la mejora que ustedes ven ahí es del 82%, es absolutamente contundente, y el 89% de los empleados han mejorado los 3 elementos de conciencia situacional, es decir, hemos causado un impacto estadísticamente significativo. Entonces, aquí está el resultado de lo que nos está pasando con Neighbors en Colombia. Ustedes pueden ver aquí la tendencia de accidentes o de incidentes, y aquí quiero aclarar que esta curva muestra todos los incidentes, porque Neighbors casi no tiene TRIF, o sea, el TRIF de Neighbors es 0 consistentemente, pero ya esta organización está metida en el tema de bajar todo tipo de incidentes. Entonces esta gráfica muestra todos los incidentes, y ustedes pueden ver que entre el 22 y el 23 hemos tenido una reducción estadísticamente significativa en los incidentes totales y también en la raya azul, los que tienen que ver con fallas de conciencia situacional, lo que es bastante contundente. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Sigamos conversando.